Ayer me monté en un taxi, tun, 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 por la circunvalación, param, pam, 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 y no me monté adelante, pues no tenía cinturón, pam, pam. Abrí la puerta de atrás, pam, param, pam, 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 y me senté muy contento. El chofer me preguntó, político que sabe del reglamento, es sábado en la mañana. Buenos días al pueblo de los chicharrones y el café con leche. El pueblo que juró derrocar el imperio más brutal de la especie humana, el imperialismo yanqui. El pueblo que Fidel Castro le hizo la vida a talco y todavía muchos le están agradecidos a Fidel y de la obra de la nefasta que dejó en el pueblo cubano. El pueblo que quiere libertad y no lucha por ella. El pueblo que quiere una mejor forma de vida y se pasa el día entero vagueando sin hacer nada. El pueblo de las mil especificidades. El pueblo, en fin, el pueblo de los chicharrones y café con leche. El pueblo que quiere que la vida, la buena vida, que es la vida buena, porque hay dos tipos de vida. La vida barata, que es la vida del resolver y el pijoteo, esa vida de desgracia, de conformarse con algo, y la buena vida, que es cara, pero que muy pocos están dispuestos a pagar la buena vida. La buena vida sin presiones económicas, con varias entradas de dinero, con comodidades y con la libertad de ser dueño de tu propio destino. Esa buena vida la quiere el pueblo cubano, pero no la quiere pagar. Quieren desayunar, como desayuné ahora yo, con queso y salami y galletas y yogur, pero no quieren trabajar. Quieren que ese desayuno le caiga del cielo. Quieren vestir bien, sentados en los parques de Cuba, dando muela y buscando bebitas. Quieren tener buenas condiciones de vida, que el dinero les sobre, y no hacen nada para ganarse la vida cuando el dinero y la buena vida vienen a través del trabajo. Este es el pueblo de las mil características únicas, específicas, propias de él. Están esperando que el mundo les resuelva sus problemas, que el que se fue les resuelva sus problemas. El que se fue llegó a Estados Unidos ayer, un inmigrante sin nada, y muchas gracias por tu superchat, mi hermano. El hijo que salió de Cuba ayer llegó a Estados Unidos hace un mes, no tiene papel, todo lo gasta en abogados. Y allá está el hermano, el primo, el sobrino, la cuñada, la tía, el abuelo, la abuela, la concuña, el vecino, la madre, el padre, todo el mundo, mándame esto, mándame aquello, ponme esta recarga, ponme aquello, manda un teléfono, manda un celular, mándame ropa, mándame zapatos. Y entonces, porque el cerebro no les da para pensar, el cerebro de la gente allí padece de una necrosis molecular, neuronal y pituitaria, que no les permite darse cuenta que un inmigrante que va a llegar no tiene casa, tiene que empezar en los trabajos más malos, que el dinero en Estados Unidos no lo regalan, que tiene que lidiar con abogados, que tiene que hacer documentos aquí, que tiene que pagar deudas, que tiene que reasentarse. Y imagina, y que la primera línea de prioridad no es ni la madre, ni son los hermanos, ni son los primos, es su esposa y sus hijos, que esa es su familia. Y que a los cubanos nos cuesta tanto trabajo entender que la madre, los primos, los tíos, los abuelos, los hermanos y los sobrinos no son la familia de uno. La familia tuya es la que tú haces con tu mujer y tus hijos y tus nietos. Esa es tu familia. Ahora, tú provienes de una familia, pero no es tu familia. La familia es tu mamá, tu papá y tus hermanos mientras cuando estén todos chiquitos y no se hayan casado. Pero en el momento que tu hermano se case, ya hizo una familia nueva.
Es como las abejas que cuando nace un nuevo enjambre, nace nueva reina, la reina le deja la casa a los hijos y se va con el nuevo enjambre ella. Pero a nosotros nos cuesta tanto trabajo entender eso, caballero. Buenos días para todo el mundo, gracias por la sintonía. Tengo 400.000 mensajes escritos aquí y nada más tengo 16 personas conectadas. ¿Por qué tanta gente escribiendo con 16 personas y hay 20.000 mensajes? Beautiful Pet Share. Compartir la bella mascota. Lázaro Iván Correa, buenos días Lázaro, buenos días, mascota bella. Eso es así, numerología baby. Saludos desde España, tiene toda la razón. Dana, no sé qué cosa. 100% Margarita Montoya Silva. Hola Márgara. John Cárdenas recibió una membresía de regalo de Noche 19. Tagore Mateo Saura. William Martínez recibió una membresía de El Monchi. Gracias a todo el mundo por ahí. Recibió una membresía de regalo de El Monchi. Recibió Power Music, Poder de la Música. Después me explica qué cosa es esto, Monchito. Si eres tú que estás haciendo esto, no sé ni qué cosa es esto. Bruno. Ricardo Caballín, no sé quién es. Jorge Borroto. Bueno. Numerología Balbi, saludos de Nueva York. Eric Roniel. No entiendo cómo funciona eso. Después que tío Monchi me explique eso, si digo si es Monchito. Gracias por la sintonía. Es sábado en la mañana, es el día del reposo de Jehová tu Dios. Es el día que la naturaleza se encuentra con el Creador. Ley divina, José Cárdenas, buenos días. Es el día en que toda la creación va a rememorar el momento histórico en que el Redentor, Salvador y Creador bajó a este mundo a darle forma y vida a esta raza tan malagradecida que después se convirtió en rebelde. Agniet García. Agniet es una mujer, ¿no? Saludos y bendiciones desde Canarias. ¿Desde dónde me estás escribiendo de Canarias? De aquellas islas rocosas, volcánicas, despobladas, donde casi no llueve. Allá en el Atlántico, frente a la península ibérica, entre África y las Azores. De ahí tú me estás escribiendo. Qué milagro que el gobierno de España no ha reforestado esas islas. ¿Verdad, eh? Sábado de gloria. Y domingo de resurrección. Milagro que el gobierno de España no ha reforestado esas islas. En el mundo de hoy, donde todo el mundo intenta reforestar todo, una de las razones por las que no llueve en la isla es por eso. No hay vegetación. El 80% de toda la población que fue a Cuba es canaria. Vivo en Montreal, Canadá. Tú sabes, yo no soy muy amante de las ciudades. A mí las ciudades no me gustan. Yo creo que yo he hecho empatía con la ciudad de Miami, porque como trabajo para mí me paso el día todo por las calles. Entonces, pero yo no creo, yo no aceptaría vivir
De hecho, yo teóricamente vivo en un suburbio de Miami. Yo vivo fuera del núcleo poblacional y citadino. Estoy más a las afueras, en una zona donde hay mucha vegetación, mucho bosque. Pero yo no soy persona de vivir en ciudad, no me gusta la vida citadina. Lo mío es naturaleza, campo. Bueno, voy a hablar de un tema para, para cogerlo como preámbulo de la directa esta mañana. Alguien me escribió en la sección esa de preguntas y respuestas. Maestro, es verdad que Máximo Gómez fue un militar español que se exilió en Cuba porque se puso del lado de los españoles en los días de la independencia de la República Dominicana. ¿Cómo es posible que él fuera realista y a la vez luchó por la independencia de Cuba? ¿Cómo se explica eso? ¿Es verdad eso, maestro? Bueno, eso es verdad y no es verdad. Lo que pasó ahí fue que la llegada de Napoleón al escenario político en Europa cambió el mundo, cambió la llegada de la Revolución Francesa y con ella Napoleón Bonaparte y la gente de la Restauración y el directorio, más los revolucionarios, ese suceso cambió no solamente a Europa, a Francia, sino la concepción política, económica y social del mundo. La llegada de Napoleón delimitó y cambió la frontera, removió los cimientos de Europa, removió reinos, principados, cambió el comercio y un sinnúmero de cosas. Entonces, el territorio que hoy ocupa la República Dominicana y Haití, aquella isla donde un día vivieron los taínos, que se llamó Quisqueya. El primer lugar donde se asentaron los españoles fue allí, el 24 de diciembre de 1492. Una de las embarcaciones encalló y ahí nació un pequeño fuerte que construyeron con los restos del barco. Fue la Niña. Y entonces, unos dicen que fue la Santa María, pero no, fue la Niña. Y ahí que construyeron un pequeño fuerte y dejaron una guarnición española y se fue el resto de la flota, o sea, 2 barcos, a España. Entonces, a lo largo de los siglos se fue asentando ahí una población netamente española y también francesa. Entonces, cuando comenzó el reparto del mundo y la lucha de las potencias europeas, hay que recordar que después que la Casa Habsburgo en España pierde el reino y se quedan sin heredero, hay una disputa en las potencias europeas por quedarse con el trono de España. Entonces comienzan a pelear Francia e Inglaterra por el trono español. Y los españoles que estaban más cerca de Francia se unieron y prevaleció el poder de Luis XIV, Luis XV, que eran los monarcas más poderosos del mundo en esa época. Entonces, la República Dominicana había sido territorio español todo, pero ahora había un descendiente de los franceses en el trono de los españoles. Y entonces ellos le conceden un pedazo de la isla y se establecen los franceses en la parte occidental de la isla de Quisqueya. No existía República Dominicana en Haití. Y ahí se van asentando y como es una zona boscosa, montañosa, una selva tropical, durante 70 años los franceses comenzaron a sembrar ahí café y convierten ese lugar en la primera zona cafetalera del mundo. Pero convivían sin problema españoles y franceses porque las dos casas reales estaban emparentadas.
El rey que había en ese momento en España era descendiente de los Luises, que son los Borbones famosos estos. Pero cae la monarquía francesa. Es derrotado Luis XVI por la Revolución Francesa, con aquella famosa toma de la Bastilla. Después de eso viene el Directorio, la Restauración, la República otra vez, y luego viene el Imperio con Napoleón, cuando se proclamó emperador en 1802. 2 de diciembre de 1802. 2 de diciembre de 1805, de 1804, si mal no recuerdo, Napoleón se proclama emperador. Y entonces, un año después comienza la invasión a España. Y con eso, con esa invasión a España, quitan al rey que hay en España. Y Fernando VII, los franceses los quitan, y al no haber un rey en España, y al haber sido derrocada la monarquía en España, en Francia, un grupo de colonos españoles y haitianos levantan la isla en contra de la monarquía española, no en contra de Napoleón. Napoleón ha destruido la monarquía de los Luis, digo, la Revolución Francesa, la Revolución Francesa había destruido la monarquía, y después vino el Directorio, y después vino la llegada del Imperio. Pero ese territorio que había ahí fue francés, español, no pertenecía a Francia, sino que había sido una concesión dada por la Corona de España, que era quien dominaba toda esa isla. Pero al Napoleón invadir España y dejar a España sin rey, comenzó la emancipación de América, y es el primer territorio que se intenta separar de España para pasarse a los bonapartistas de la República. Y logran la independencia unos años después, la famosa Revolución de Esclavos, que en realidad fueron esclavos, pero no fueron esclavos, gracias por tu superchat. Fueron un conjunto de españoles y franceses que vivían ahí, junto con la tropa criolla de allí, que fueron los generales negros estos, Dessalines, Petier y Louverture, y todos los hacendados franceses y españoles que estaban asentados allí. Y ahí están. Y ahí a la caída de Napoleón se creó el Imperio haitiano, que no había un haitiano español y no había un haitiano francés, eso se llamaba Haití. Había una parte de colonos españoles ahí viviendo y una parte de colonos franceses. Pero ¿qué pasó? Que la parte oriental de la isla, que estaba ocupada por colonos españoles, que se dedicaban bien al cultivo de la caña de azúcar y al tabaco, deciden que ellos no tienen nada que ver con los franceses, y que ellos no quieren ser franceses, ni quieren ser parte del imperio que gobernaba en Haití, que gobernaba toda la isla. Entonces comienza el movimiento independentista de los dominicanos. Eso comienza en 1821, aparejado al Congreso de Angostura de Bolívar y toda esta gente que emancipaban los virreinatos que quedaban en América bajo el gobierno español. Ya Fernando había sido restaurado nuevamente al trono. Entonces, ¿qué pasó? Que la parte española comienza a luchar contra la parte haitiana. Y hay un primer intento de liberación en 1821, pero no se logró. Y el país está casi 30 años más bajo el dominio de toda la fuerza francesa, en el imperio haitiano que se conocía. En América, hubo un imperio que en Haití. Gómez nace sobre el año 1832-36 por ahí,
en una parte de criollos españoles dentro del territorio del Imperio de Haití, que estaba en la República Dominicana. Hace 35, 36 por ahí. En el año 1844 se vuelven a ir los patriotas dominicanos a las armas con Mella y con Duarte y esta gente, entonces logran la verdadera separación de Haití. Pero las fronteras quedaron no delineadas. Entonces, como Haití vivía constantemente atacando y era más poderoso, los españoles que vivían en la parte dominicana, que se habían separado de Haití, pidieron una reanexión a la corona española. Y fuerzas españolas invaden la isla. Y en esos días Gómez luchó al lado de las fuerzas españolas porque ellos eran netamente españoles. Todavía no había nacido esa formación de la nacionalidad dominicana como tal. Eso después de 1865. Y el combate al lado de los españoles, pero hay un grande fuerza independentista que logran la segunda independencia, que ese es para 1865, y Gómez, como estaba del lado de los españoles por su familia era española, él tiene que buscar refugio en Cuba y se va a Cuba. Que llega en 1865 a Cuba. Y se establece en Cuba como un refugiado español, va a Cuba porque es el último territorio español que queda y Puerto Rico, todo lo demás se ha independizado. Él sale de la República Dominicana con el grado de alférez. Él había luchado bajo las fuerzas españolas que querían reincorporar la parte blanca de Dominicana a la corona española, pero que el fuerte movimiento independentista que había en México, en Dominicana se impuso, delimitan el territorio con Haití hasta donde está hoy, en el llamado río ese, tiene un nombre, no me acuerdo, no soy dominicano, el río Matanza, donde Trujillo mató a todos los haitianos que querían pasar. Eso tiene un nombre, el río. Y le dan 1/3 de la isla a los haitianos y se quedan ellos con 2/3, la parte más grande. Entonces Gómez llega y se establece cerca de la ciudad de Bayamo, en un pueblo que se llama El Dátil, que está como a 4 o 6 kilómetros de la ciudad de Bayamo. Y ahí está hasta que se dan los aires de independencia. En 1868 Carlos Manuel Cepeda declara el manifiesto del 10 de octubre y la independencia de Cuba. Es el grito de Yara, como se conoce, no el grito de la de Majagua. El ingenio de Majagua estaba en el poblado de Yara. Y Gómez, que había llegado a Cuba, que estaba viendo ya los abusos de los españoles, entonces se incorporó a las fuerzas del general Donato Mármol para enseñarle a los cubanos cómo combatir, porque él sí sabía combatir, él había sido un militar español en la República Dominicana y que estaba exiliado por eso, por haber peleado bajo las fuerzas españolas que querían reincorporar la parte española de la isla al reino español. Por eso fue que él hizo la famosa carga al machete en Bairbol. Era un militar de carrera, sabía, tenía 20 y pico de años cuando comenzó el estallido de la guerra en su país. Ahí aprendió guerra y sabía cómo peleaban los españoles. Y fue llamado a reforzar las defensas del Cauto cuando venía Balmaceda, pero fueron derrotados por mil y una cosas. Y entonces, esa es la historia de Máximo Gómez. No fue que fue un traidor a la República Dominicana, como me escribes tú. Fue que esa población era netamente española y ellos cansados de las incursiones haitianas y que no había una República Dominicana que nacía como tal, entonces ellos deciden reincorporarse al reino español para que les preste protección y en eso se impuso la independencia, la nueva proclamación de la independencia y entonces en aquella época eso lo vieron como traición, él tiene que exiliarse en Cuba, pero no fue porque le dejara de amar a su país. Y tiempo después, cuando ya se consolidó la República Dominicana, que se pactó en el Sajón, él volvió a su país, a su natal Baní. Y allí no tuvo problemas con los dominicanos, y los dominicanos tiempo después entendieron y le han dado el lugar en la historia que Gómez se merece. Que por cierto,
La historia recoge que él es el libertador de Cuba. Eh, Como estratega militar podemos darle el mérito de que fue el hombre que condujo los ejércitos a la victoria final. Pero no es el padre de la independencia cubana. El padre de la independencia cubana es Carlos Manuel Céspedes. Y la lucha por la libertad del pueblo de Cuba fue la acción de un sinnúmero de hombres, sobre todo los soldados y los generales. Él es una de las figuras más relevantes de la historia política cubana de esa época y es sin duda el caudillo militar más grande que dio Cuba a lo largo de los 32 años de lucha. Por eso nosotros lo conocemos como el generalísimo de nuestra guerra. Fue un hombre que amó a Cuba incondicionalmente, el primero que nos enseñó a luchar, un hombre que está considerado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia humana. La proeza militar que hicieron él y Maceo es comparada con la de Bolívar, con la de San Martín, con la de Garibaldi o con la de los generales Lee Grant a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Uno de los estrategas militares más grandes que la historia humana ha visto. Murió en el año 1905, fue enterrado en La Habana, en la necrópolis de Colón. Los cubanos le ofrecieron la presidencia de la isla, no la quiso aceptar. No la quiso aceptar por una sencilla razón, por aquella su más famosa frase: los cubanos. Esto es un pueblo lleno de luces y sombras. Esto es un pueblo, los cubanos, que cuando no llega, se pasa. Esa es su famosa frase, su más grande frase. Y es verdad, este pueblo es así. Este pueblo cuando no llega se pasa. Ese pueblo hizo una guerra machete contra España. Se enfrentó a cañones y fusiles del ejército imperial más grande del mundo, sin miedo. Y hoy, un guarapito le asustan el castrismo y se ponen a temblar como una hoja. Estaba claro Gómez cuando decía: este pueblo de chicharrones y café con leche, como la bautizó Blas Roca Calderío, cuando no llega, se pasa. Politicón, saludos de Buenos Aires. Eliezer Fernández Carrillo, buenos días, mucha salud para ti. La Estrella de Hola, Mayrelín, buenos días. Beautiful Percher, gracias por tu superstar. Teo Morales, hola, soy nuevo en el canal. Hola Teo, ¿cómo tú andas? Yander Place, hola, soy youtuber cubano. José Cárdenas. Gracias por la sintonía, gracias a los que se han conectado ahora. Sonia Hernández, hola, buenos días. Esa es la historia. Ahora, en lo tocante a otra pregunta que me hace la gente: maestro, ¿los comunistas se robaron el dinero? Me lo han preguntado 8 o 10 personas a lo largo de toda la noche por el correo. ¿Cuál dinero? Ahora del que han congelado los fondos en la nueva bancarización. No le han cogido el dinero a nadie, es que ellos no tienen ese dinero. El dinero que tú depositas, el banco funciona como yo te expliqué ayer. El dinero que tú depositas en un banco se convierte en un capital de inversión pasiva. Se entiende que tú lo pones en el banco para que permanezca en el banco. Pero el banco no gana dinero con un depósito pasivo. Él lo tiene que poner a correr y hacerlo activo.
Entonces, de cada 10 dólares que entran al banco, el banco deja 2 de reserva por si hay extracciones y retiro de fondos, y los otros 8 los presta con intereses a mediano, corto, largo plazo. Y entonces, con los intereses que le van entrando de ese dinero que prestó, él vuelve a hacer la misma operación. De cada 10 dólares que le entran de intereses, reinvierte 8 para volverlos a prestar y deja 2% para ir acumulando capital por si acaso hay algún depósito o retiro de efectivos del banco. ¿Qué le ha pasado a la tiranía cubana? La tiranía cubana, después de la crisis del 2019, todo lo cayó de golpe. Perdieron todas las brigadas médicas que tenían diseminadas por el mundo, generalmente en Brasil, que habían allá 12.000 médicos. Perdieron el control de las remesas, que ya la remesa no llega al gobierno. Después que Trump suspende la Western Union, el cubano busca una vía alternativa para enviar dinero a su familia en Cuba. Y ahí nace la banca privada irregular en Cuba, que se hace a través de la aplicación Zelle. Tú das un dinero aquí o en España o en cualquier país del mundo que se utilice Zelle. No sé si en España se utiliza Zelle, creo que no. Y esta persona de aquí llama a Cuba y el familiar enseguida tiene el dinero. Más rápida que la Western Union, sin límite de cantidad, sin estar pasando bajo controles gubernamentales ni aquí ni allá. Y dinero cash o dólar, como tú lo quieras. Luego, la pandemia trajo el deterioro de la economía cubana y la caída del turismo. Entonces, con ese deterioro de la economía cubana, vino el colapso del sistema electroenergético. Al no tener dinero, La Habana se llenó más de basura, más de la que tenía. Una nación apagada, y toda la juventud se fue. Y entonces el país está en la crisis total, está en la inmunda hoy. ¿Se recuperará de eso, maestro? No creo. Ellos no salen más de eso. Mientras persista, ellos pueden salir. Y el sistema sociocomunista ese se puede quedar en el poder si hace reformas y cambios económicos. Si hace cambios económicos, sí. ¿Podemos vivir de la casa? Sí, podemos vivir de la casa si cambiamos los métodos de casa. Imagina que tú vivas en la Amazonia y la selva está intacta y virgen, y hayan vivido tus generaciones por miles de años. Pero a medida que llegó el desarrollo y la urbanización, el coto de casa se fue reduciendo, y entonces hay menos presas y están más ariscas. Ya tú no puedes cazar con un arco y una flecha y una cerbatana. Ahora tienes que comprarte un rifle con mirilla telescópica para hacer un disparo preciso y a mayor distancia. De lo contrario, te mueres de hambre, porque ya tu arco y tu flecha no sirven para cazar esas presas que están en el mismo coto de caza, pero en otras condiciones. Y lo mismo pasa con la tiranía. Es la misma nación, es el mismo sistema sociopolítico, pero en otras condiciones, en desventaja. Ya no está la Unión Soviética, ya no está el tirano mayor vivo, que era el que podía mover al pueblo para donde él quería. Ya no hay confianza en la revolución, ya el pueblo perdió el miedo, ya el pueblo sabe que es una tiranía, ya el jarabito revolucionario ideológico no funciona, ya la juventud se fue, ya la gente que está afuera conoció el capitalismo, ya todo el mundo con las redes sociales tiene un espectro más amplio para ver la realidad cubana. Ya se sabe que no son dirigentes entregados a la patria, sino que son una mano de burgueses corrompidos, corruptos, ladrones. Ahí tienen el caso del nieto de Fidel, de Sandro Castro, de sus nietos, de la familia, de cómo viven, y ya se cayó la careta y ya ese jarabe revolucionario no sirve para levantar una economía tan destruida por 65 años de corrupción, destrucción y abandono. Si quieren mantener el sistema político, tienen que cambiar la forma de sostener el sistema. Ya el sistema no se sostiene ni con el CAME ni con la UR, eso desapareció. Ya no hay programas del ALBA, ni hay misiones bolivarianas, ni misiones médicas, ni tampoco hay alianza bolivariana para las Américas, ni cosas por el estilo. Ya no está Rafael Correa, ni Hugo Chávez,
Ni Evo Morales tiene el poder, ni la Cristina, ni ningún comunista de eso. Venezuela está en la ruina, Putin está en una guerra y los chinos ya no quieren dar nada. Y el CAME no existe y el resurgir de la Unión Soviética no volverá a este mundo jamás. ¿Qué les queda? Tener el país eternamente apagado, con hambre, sin suministros médicos, sin fertilizantes, sin piezas de repuesto, sin insumos agrícolas, sin remesas, sin desarrollo humano, sin fuerza laboral, sin natalidad, con un retroceso de la esperanza de vida, con una baja calidad de vida para la vida en el retiro del adulto mayor. ¿Qué les queda? ¿Cambiar el modelo económico o a bolín y papalote? Ahí no queda más nada. Ahí no queda más nada. No hay de dónde sacar. Como tú vas al refrigerador, lo abres ahora. El refrigerador, quiero un pan con jamón y un vaso de café con leche. Y no hay jamón y leche en la casa, el refrigerador no te los va a dar. Lo mismo pasa aquí. Entonces, no es que el sistema se haya cogido el dinero, es que el depósito que tenía tuvieron que cogerlo para comprar el combustible, las boberías que están comprando. Entonces no hay plata. Y ahora tienen que darte la noticia. Las empresas extranjeras no pueden repatriar su dinero. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Hasta dónde? Hasta que lo volvamos a tener. ¿Cuántos millones serán? Yo no pienso que sea mucho dinero, porque allí no hay mucho dinero invertido. En Cuba nada más hay 300 empresas internacionales que han invertido allí. Y en Presucha de esa, ¿cuál es la empresa de más peso que hay en Cuba? La Cherry, la compañía hotelera española Barceló, Iberoestar y la Meliá. ¿Cuál otra? ¿Qué? Y ahora la Australian Golden International, que va a extraer las 4 palas de oro que hay por ahí en Cuba. ¿Qué empresa de renombre mundial está en Cuba? De peso, la Cherry. Y la Meliá, que es la segunda compañía hotelera del mundo después de la Hilton. Ahí no hay más nada. ¿Qué? Que un vietnamita puso un timbiriche allí en la zona de desarrollo especial de Mariela. Eso no puede, eso no. Eso, que un vietnamita, eso, ¿qué empresa de Vietnam tiene renombre mundial? Gracias, Oscar Rojas. Gracias, Alain Osequera. No, ellos sí han permitido la libertad económica. De hecho, hay yo estuve mirando anoche, hay más de 1000 y pico de modalidades de trabajo, iniciativa, un sinnúmero de trabajo que pueden hacer allí la gente. Que vas a los night te permiten poner un negocio, una mini industria o, no sé, buscar un proyecto, una fábrica que esté destruida y echarla a andar. Hay mil maneras. Allá estaba viendo un hombre en Holguín, el tipo era ingeniero en la zona de Cacocún. Y allá en una empresa del Estado que estaba desbaratada, arregló con sus recursos. Él era tornero, se buscó 2 o 3 electricistas allí y se dedicó a ir por todas las empresas del país, por todas. Por las empresas del Estado. Vengo a llevarme todos los motores eléctricos, todos los alternadores, todos los motores de arranque que usted tenga ahí de sus carros. Yo me los llevo, se los reparo, se los enrollo, se los arreglo y les cobro por la reparación. Y si usted quiere puede traerlo. Y tiene una MIPYME enorme ahí. Y los pinta y los arregla y los deja nuevos salen a Panamá y compran piezas de repuesto y compran cable y los reparan y están prestando un servicio enorme a la nación. Si una panadería tenía todos los motores quemados, se los llevan y los reparan y los vuelven a poner nuevos. Y han prosperado, ya tiene como 50 trabajadores. Eso es lo que salva una nación. Eso es lo que salva una nación, el talento, el emprendimiento privado.
el 1000 de buenos días. Eso es lo que va a salvar el país. En el país va a haber comida otra vez el día que las empresas sean privadas las que produzcan alimentos. Al único que le va a doler que se le mamen los terneros, la vaca, es al dueño del ganado. No importa. Oye, se echaron a perder 20.000 litros de leche y le dicen al administrador de pecuario, bótala. Claro, porque no son tuyas. Y tú no le vas a pagar a los trabajadores ni a los peones. Oye, hay 40 terneros con anemia, hay que meterle la Biomet. No hay la Biomet, bueno, se muera. Ah, pero si fuera tuya y tienes 40 terneros con anemia, hay que meterle la Biomet. No, espérate un momento, ven acá. Aquí en el pueblo de Jatibonico, ¿quién va para Panamá en estos días? Y hasta que no lo encuentran, un tipo de Florida es el que va, y va para Florida. Se venga acá, mi amigo. ¿Usted va a Panamá? Sí. Yo le voy a pagar para que usted me embarque esto y me lo traiga para acá. ¿Qué quiere? Yo necesito 100 pomos de la Biomep. Ya averigüé y valen allá $10. Mire, yo se lo voy a pagar a $15 para que usted me los embarque para acá. Aquí tiene $1.500 para que usted me traiga eso. ¿Por qué? Porque a él sí le duele que se le mueran los 40 terneros. Porque eso es una fortuna en 4 o 5 años. Y él se empeña y lo busca bajo la tierra. Y si tiene que vender la moto y la motorina, y si tiene que empeñar la casa, la empeña. Y se van a vivir para casa de los suegros para salvar a su vaquería. Pero en el comunismo no, el director del pecuario se murieron. Y como nadie reclama, ¿por qué se murieron? Por el embargo, no había la Biomet. No hay problema, ninguno se murieron. ¿Te das cuenta? Si el ingenio fuera tuyo, tú buscabas las piezas de repuesto bajo la tierra. Tú las buscas, por eso no hay azúcar hoy. Si la línea del tren esa que arrancaron en todo el país, que arrancaron todos los chuchos de tren, que eso costó millones de dólares hacerlo a lo largo de España, la República y luego la Revolución Comunista esta, si ese ferrocarril hubiese tenido dueño, nadie habría tocado allí ni un chucho de tren. Si los cañaverales fueran de los colonos y la caña fuera de un tipo, tú tenlo por convencido, no hace falta tractores, siempre se hizo con bueyes. Él, la mujer y los hijos estuvieran todos los días enyugando los bueyes. Como Ángel Castro sacó el imperio cañero de Virán, porque Lina, dicen los historiadores, que Lina enyugaba la yunta de bueyes y se ponía a arar al lado de Ángel como un peón más allí. ¿Por qué? Porque les dolía. Por eso construyeron ese imperio. Por eso abuela Caridad y abuelo Bartolo tenían lo que tenían. Porque les dolía. Por eso cuando los comunistas vinieron a pagar el plátano a 5.25, el plátano de primera, abuelo dijo, no, yo no lo vendo. ¿Por qué? Porque no. Si no me pagas 7.50 no te lo llevas. ¿Por qué? Primero porque gasté 5.000 pesos en fertilizante y he gastado un sinnúmero de cosas y a mí ustedes no me han dado nada más, esta tierra es mía. Si lo quieres te lo puedes llevar, si no te lo llevas por la fuerza. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no nos llevamos ese precio. Al que le duele, le duele. Tú tienes ahora un visitaxi. En La Habana había un cochero que tenía un visitaxi que se llamaba Sueño Azul. Un coche que era una belleza. Un negro inteligente. Era negro, el tipo, pues inteligente. Y él había puesto aquello, que aquello era una belleza. Tenía equipo de música, tenía un sistema de DVD atrás para que la gente que fuera atrás fueran viendo una película, un musical, a pedales bellos, bien pintado. El tipo le pagaba 20 pesos diarios a un tipo allí para que se lo pintara y se lo dejara reluciente. Y entonces había un hombre que se llamaba Mingo, que tenía 4 o 6 visitaxis y que se los rentaba a la gente que llegaba de Oriente y de estos lugares que no tenían. Entonces lo trabajaba uno 8 horas y el otro lo trabajaba 8 más. Entonces el que lo cogía y lo iba a soltar a las 12 del día para que cogiera el otro, se ponchaba o se lo dejaba ponchado. Entonces el otro tenía que ir a la ponchera que estaba en Prado y Colón
a coger el poncho, o si no ir a la que estaba allá en Aguacate y Compostela, con el visitaxi a pie por las calles. Entonces, eso te deja a entender que lo que es de todo el mundo no es de nadie, nadie lo cuida. Pero lo que es de un dueño, ahí está la comparación entre los visitaxis. El que era del dueño Sueño Azul, una belleza, que era de él y lo cuidaba. A los otros que eran arrendados, a la Mazamba y a la Mailó. Rildo, un abrazo para ti. Abajo Díaz Canel, un saludo para ti. Hablando de que ¿por qué no funciona nada allí? No hay dueño. Y lo que hoy en Cuba funciona porque tiene un dueño. Los hoteles funcionan porque hay una parte que es mixta y funciona porque tiene un gerente extranjero. Entonces el que está allí el gerente que hay allí cubano tiene que hacer cumplir su parte porque tiene otra parte allí velando. Entonces no le conviene que el otro dé una queja para que lo voten. Por eso que funcionan los hoteles. Porque tienen una parte que es capital extranjero, mixto. Si fuera una empresa cubana, fuera un desastre el turismo. Por eso que la Cherry lleva 30 años produciendo níquel, porque la parte extranjera es la que está allí. ¿Me entiendes? El capitalismo es el único sistema que es capaz de hacer eficiente lo que tiene. De lo contrario lo cierra. ¿No hay esperanza de nada? Sí, sí hay esperanza. En una nueva gestión económica. Una nueva gestión económica es la salvación de la patria. Sí, sí, porque tienen una parte que los está velando. Sí, pero siempre roban. Siempre roban porque están llenos de necesidades. Pero la pérdida se la tiran a la parte cubana. A la parte extranjera no. No. La parte extranjera no, porque la parte extranjera no puede perder. Si la gerencia general cubana se los roba, problemas de ellos, la de aquí no. Claro. Cuando yo trabajaba, cuando tenía 10 y pico de años, a mí me fueron a buscar por la iglesia para... Como yo era una persona muy buena para las matemáticas y siempre fui un genio del saber, humildemente, la iglesia hizo una leva nacional de personas que estuvieran capacitadas para ese tipo de trabajo. Y a mí me pusieron de jefe de almacén nacional. Entonces, yo recuerdo que estábamos construyendo el Seminario Teológico Nacional y la iglesia había contratado personas de todas las ramas del saber técnico, electricista, técnico de aire acondicionado, todas las cosas que llevaban. Y yo recuerdo que había mucha gente que eran de la calle, que eran mundanos, que venían a verme a mí al contenedor y me decían, el hermano, los rollos de alambre 12 de Rildo, alambre 10 y 12. Oye, tienen buen precio los rollos en la calle. Resuelve ahí algo y picamos ahí a la mitad. Yo decía, no. No, pero hermano, el otro que estaba nos resolvía, tíranos una mano. Digo, por eso era que la iglesia estuvo un año parada por el desfalco que había aquí. Ahora no hay más robo aquí ni más desfalco. Porque para eso me trajeron a mí. Uy, te vamos a matar. Y dije, ¿por qué me vas a matar? Por no dejar robar.
Oye, nos está jodiendo la búsqueda, pero la búsqueda es venir a robar aquí. A mí me trajo la iglesia para que esto fuera eficiente, no para que tú te robaras todo lo que hay aquí. Esto es una empresa capitalista internacional. Por eso no funcionan las cosas. Muchacho, para que tengas una idea, Raidel, eso fue un año antes de yo caer preso. En aquella época Raidel, no había inversión extranjera en Cuba, no había todavía llegado el turismo internacional. Empezaba en esos añitos. No había Banco Financiero Internacional. El país aquel desastre de Fidel Castro, que no había tarjetas electrónicas, nada, tú sabes, no había internet, ya hacía 30 años se hacían pagos electrónicos en el mundo, 50, nada. El desastre aquel de los 80, que no había nada. El mundo iba 50 años antes de Fidel Castro. Hoy Canal dice, no, tenemos que adaptarnos a la tecnología y traer la inteligencia artificial, porque el mundo va muy rápido y nos quedamos atrás. Pero ¿de cuánto llevan? En Cuba hubo cajero automático hace 5 o 6 años y todavía no habían cajero automático. No jodas, chico. Y entonces, en aquella época no había, el dinero lo traía la iglesia en efectivo. Y donde yo estaba la caja fuerte, tenía $1.500.000 y pico cash, cuando el dinero valía, Rey del Ramírez. Y yo me acuerdo que yo me quedaba a dormir allí, y los security afuera pero yo allá adentro me quedaba yo. Y lo único que me separaba de $1.500.000, Rey del Ramírez, era una puertecita de baño esa aquí americana que con un puño la rompe, y mi temor a Dios y mi honestidad desde niño, nada más. Yo me acuerdo que venía el americano Douglas Clark, y me decía, voy a entrar ahí, abría frente a mí la caja fuerte, y yo veía la combinación, sacaba $20 o $30.000, tenían un avión privado en el aeropuerto de la Habana, sacaba $20 o $30.000 cuando el dinero valía. Se voy a México a comprar cosas que hacen falta para la iglesia. Tenía un avión grande de la iglesia y lo traían en el avión. Hacen falta 40 inodoros, iban y los compraban en México y los embarcaban en el avión. Era de la iglesia, de la Unión Mundial de Iglesias. Ellos tienen licencia para operar por el mundo entero. Y el tipo era americano y era piloto. Él era piloto. Y habían 4 o 6 miembros de la tripulación que siempre estaban en Cuba y se iban a comprarle. Y él era a la vez el director del proyecto en Cuba. Y cuando $20.000 eran $200.000 hoy, Rey del Ramírez, que un inodoro valía 20 pesos en México. Iba a buscar cosas que hacen falta, pinturas que no había en Cuba. El desastre de Cuba. Increíble. No, eso me ha servido a mí a lo largo de mi vida para triunfar donde quiera que he ido. La honestidad es la llave que te abre las puertas de la confianza. Y en la confianza está la posibilidad del éxito. Yo nunca he tenido un problema con eso. Jamás. Yo no nací con eso. Yo creo. Cuando yo estaba preso leí Robinson Crusoe, escrito de primera mano por Daniel Defoe. Cuando yo vi cómo ese hombre, y fue una historia real, fue un navegante español que naufragó frente a unas islas que están frente al Brasil, por allá frente a Surinam, por allá. Y como estaba lejos de las rutas de comercio, estuvo casi 28 años allí perdido, porque los barcos no pasaban por ahí. No estaba en la ruta, era una isla abandonada frente al Atlántico ahí, no.
Entonces, cuando yo vi que ese hombre sin nada allí construyó un imperio para él y para Viernes, yo dije, coño, pero es verdad, si los españoles construyen casas de piedra, sin argamasa, de piedra, tú vas a las villas españolas esas, sobre todo las de Galicia, Lugo, y, y son piedra, 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 entonces el techo de vigas de pino con una losa que, eso se llama terraza bituminosa, son unas lajas que las cortan de piedra, un techo de piedra arriba. Diga, coño, pero tanta piedra que hay en los pueblos y los campos de Cuba, y hay miles de gente que no tienen casa. Después miraba cómo construían casas de adobe en Colombia, que es un bohío con barro y paja, y cuando las terminaban, eso se llama terracultura, una belleza, parece un palacio. Casas que valían $150,000 en Colombia, una belleza de esas casas. Digo, coño, pero tanto barro, tanta paja, tanto palo y tanta piedra que hay donde yo vivo y nada. Después vi los indios misquitos allá en Honduras que se ganan la vida con el fango, sacando barro, con unos hornitos y un poco de chiribico coco. Digo, coño, pero donde yo vivo hay tanto barro. O sea, mira, la capital del barro en Cuba, es la cuenca del Golfo de Canayabo, eso. Y después allá en Jatibonico, Santi Espíritu, en los ríos esos de la zona de Santi Espíritu, es donde más barro hay en Cuba. Oye, compadre, y esa comunidad de indios no tienen de todo. Esos indios tienen camioneta, carro de teja, eh, comida, una agricultura próspera, ganadería. Y esa gente vive de hacer olla de barro y cacharre de barro y tiesto de barro. Tanto barro que hay en Cuba y nadie tiene cultura de nada. Tantas casas que necesitan teja. Y habiendo tanto barro y una teja de barro, a raíz del Ramírez, para poner un negocio, una teja de barro en Cuba, una fábrica de teja francesa, que son esas acanaladas. No, la francesa es la cuadrada, esa es la criolla. Lo único que necesita es un molde, que es un pedazo de chapa de aluminio doblada en la forma de la teja, barro, un hueco en la tierra y un horno para quemarla, y ya tiene todos los techos de teja. Allí no hay nada. Nada, ahí todo el mundo perdió el rumbo, Rey del Ramírez, la gente perdió el rumbo. En España queman, la alfarería en España la hacen con matojo, porque en España la tala está prohibida. Solamente todavía los carboneros que utilizan el roble para hacer carbón son los que le permiten cortar madera allí. Pero hacen unos fardos de matojo y los amarran y hacen 250 fardos de matojo y se ponen a hacer cal. Para hacer cal, Rey del Ramírez, yo vi en la zona de Manatí, por allá en Las Tunas, cómo hacen la cal. Esa es la capital nacional de la cal. O la hacían hace 30 o 40 años, yo no sé si lo hagan todavía. La cal es un poco de piedra caliza blanca esa, que le dan candela un día y pico. Y mientras el humo está saliendo negro, todavía no está la cal. Cuando empieza a salir blanco, ya apagan el horno y ya está la cal. Después de cogerlo, hacen polvo y ya está la cal. Y un saco de cal en este momento en Cuba, un saco de cal en este momento en Cuba, vale 5 o 6 mil pesos. Te lo digo porque el otro día el sobrino mío compró un saco para darle a unas matas de limón y le costó casi 5 mil pesos un saco de cal. Y no hay nada, Rey de Ramírez, y la gente no quiere hacer nada. Nadie quiere hacer nada. Se murió esa tierra. Esperando paroles. Y Trump aquí dándole mecha a los paroleros. Les quitaron los socios, les quitaron la licencia, tienen orden de deportación, tienen una semana, ayer llegaron las últimas, que tienen 7 días para irse de los Estados Unidos. Y entonces, no los quieren aquí, Canel no los quiere allá y los que están allá no pueden hacer nada y quieren estar aquí. Y entonces, no, y aquí no hay nada que comer. No, claro que no hay que comer. Los comunistas no te van a dar nada si no tienen.
Buenos días, Yacier Mejía. No hay nada que hacer ahí. Nada que hacer. Nananí ni Tres Patines, ahí no hay nada que hacer en esa tierra. Todo está perdido. Me voy, caballero, que voy a salir a trabajar. Los quiero mucho, un abrazo. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la tarde si Dios quiere. ¿Ven por qué las redes están enfriadas? Porque la gente vive de emociones y de sensacionalismo. La gente está en las redes esperando que en Cuba pase algo. La gente en Cuba está esperando que venga comida y frente a ellos está toda la tierra del país vacío. Nadie siembra nada. Se murió. Yo te voy a decir algo.